Lenín Moreno ofrece un gobierno democrático, tendiendo la mano a todos los sectores. La relación con la prensa genera expectativa. ¿Hay un espacio para el cambio? La presidencia de Rafael Correa termina de la misma forma en la que comenzó, atacando a la prensa. En los últimos 10 años, el país ha sido testigo de una arremetida sin precedentes contra los medios de comunicación y periodistas independientes, al punto de dictarse leyes restrictivas o de llevar esta confrontación al campo judicial. En el programa de hoy partiremos de estos hechos para hacernos una pregunta. ¿Habrá un giro políticamente correcto del gobierno de Lenín Moreno en su relación con la prensa? Se lo contamos enseguida. Hoy nos acompañan Marco Antonio Bravo, ex vocal del Consejo de Regulación de la Comunicación y actual director de la Agencia de Noticias Pública Andes. Luis Eduardo Vivanco, editor general de Diario La Hora y conductor del espacio de entrevistas Castigo Divino. También están con nosotros Fernando Casado, académico español, doctor en comunicación y catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Y Luis Verde Soto, sociólogo, articulista y presidente de la Mesa de Concertación sobre la Ley de Comunicación. Gracias por acompañarnos a este nuevo programa de Políticamente Correcto. Con nuestros invitados vamos a hablar de la complicada relación que el gobierno de la llamada Revolución Ciudadana mantiene con la prensa ecuatoriana y cómo ésta se proyecta de cara al gobierno de Lenín Moreno. Claudia Roura nos ha preparado este primer reportaje. La relación prensa-gobierno en 10 momentos. 1. El gobierno se incautó de varios medios de comunicación y creó otros, de carácter oficialista, bajo el concepto de medios públicos. 2. Cuestionamientos del presidente Correa a periodistas y líderes de opinión en cadenas nacionales y sabatinas. La prensa corrupta es corrupta no por revelar información, sino por mentir, manipular descaradamente. 3. El juicio civil del presidente Correa a los periodistas que investigaron el caso Gran Hermano. 4. Censura informativa de 3 horas dispuesta por el gobierno durante la insubordinación policial el 30 de septiembre del 2010. 5. Millonario juicio de Correa a Diario El Universo por un artículo de opinión. Perdonar a los acusados, concediéndoles la remisión de las condenas que merecidamente recibieron, incluyendo a la compañía El Universo. 6. Aprobación de la Ley de Comunicación con 2 figuras polémicas, el linchamiento mediático y la Superintendencia de Comunicación. 7. Medios como la revista Vanguardia y Diario Hoy dejan de circular. 8. 9 de cada 10 sanciones de la Supercom son en contra de la prensa privada. 9. Convocatoria a un concurso de 1.486 frecuencias de radio y televisión a nivel nacional. 10. Preocupación de organismos internacionales por la libertad de expresión. Podríamos decir que estos 10 años han sido complejos en la relación gobierno-prensa. Le traslado la primera pregunta a Fernando Casado. ¿Cuál es la reflexión que le deja a usted estos 10 años y esta permanente pugna entre el gobierno y la prensa? Bueno, yo sí creo que ha habido una pugna, pero bueno, el reportaje en sí me ha parecido un poco sesgado por el enfoque que ha tenido, porque obviamente han puesto toda la carga de la prueba o toda la carga de la situación en el gobierno. También podríamos hablar desde el enfoque contrario, ¿no? ¿Cuál ha sido por ejemplo? ¿Cuál ha sido la posición de la prensa frente al gobierno, ¿no? Entonces yo creo que esa pugna surge por un motivo netamente ideológico, porque tengamos en cuenta que los medios de comunicación privados, que han sido los hegemónicos y siguen siéndolo, en el país siempre tienen una visión desde el punto de vista liberal en el que la libertad de expresión no debe de ser regulada. Sin embargo, la libertad de expresión debe ser regulada, al igual que se regulan otras muchísimas áreas y por lo tanto... ¿Regulada o restringida? ¿Cómo entender esa diferencia, por ejemplo? Regulada. Es decir, al igual que nosotros, por ejemplo, voy a poner una comparación, un símil, al igual que, por ejemplo, nosotros no podemos ir a una farmacia a comprar cocaína o droga H, nosotros tampoco como ciudadanía deberíamos de ser provistos con una información que fuera tóxica, una información que pudiera ser manipulada, una información que llevara a la opinión pública a una serie de
consecuencias o conclusiones engañosas, ¿no? Por eso, por ejemplo, el caso más extremo sería la propaganda bélica, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que desde los medios de comunicación, que tienen esa ideología liberal de los medios de un rechazo a la regulación, que tienen también una idea de la libertad de expresión, que tiene que ver mucho con esa idea liberal de no regulación, porque tengamos en cuenta que la libertad de expresión también lleva consecutivamente la información veraz, la información que se dé, y eso viene en todos los organismos internacionales también contemplado. Perfecto. Entonces, en ese sentido, creo que ha habido una pugna porque los medios de comunicación también han tomado una actitud hostil ante cualquier tipo de regulación que fuera a acotar una área que antes ellos podían de manera completamente libre ejercer. Perfecto. Luis Verde Soto, ¿hicieron mal los medios de comunicación, la prensa privada, la prensa independiente, la tradicional del Ecuador, en no aceptar este debate sobre el control, sobre la regulación? Y por eso es que surge también de parte de la prensa privada, en visión de Fernando Casado, esa hostilidad al gobierno. No, yo creo que el tema acá va de otro ángulo. El ángulo es de que la política pública de comunicación que se experimenta en esta década es una política congruente con un proyecto político de control, en donde juegan un rol los medios de comunicación. Es decir, en la medida en que tienes cooptados, controlados bajo diversos mecanismos, bajo formas nuevas de censura, de ese modo se logra construir un escenario público sin capacidad de cuestionamiento ético y político al régimen. Este es básicamente lo que ocurre. En este momento ese proyecto político no es un proyecto de la nación, es un proyecto político de un grupo y ese se implementa a través de determinadas cosas, conglomerados estatales de medios, formas nuevas de censura y fundamentalmente ciertos principios internacionales de comunicación en manos autoritarias. Doctor Verde Soto, ¿y cuál es el punto más delicado en el que deriva toda esta pugna, toda esta confrontación? ¿A dónde nos ha llevado estos 10 años en el aspecto más delicado? Bueno, creo que el aspecto más delicado ha sido ser congruente con la falta de rendición de cuentas del Parlamento, hacerlo también desde la opinión pública. La opinión pública es un agente transversal de rendición de cuentas, sanciona moralmente al poder y a los regímenes en función de lo que hacen, y lo que han hecho es simplemente compatibilizar dos vías diferentes de eliminar la rendición de cuentas, la que existe en el Parlamento y la que existe en la opinión pública. El gobierno ha sido persistente en su idea de que prensa, los medios de comunicación no necesariamente se pueden arrogar la idea de la opinión pública, que la opinión pública surge por otro tipo de aspectos, incluyendo también los medios de comunicación. ¿Qué dice usted ante esa lectura? La opinión pública es la forma de traducir en público el pensamiento que se incuba individualmente y se incuba colectivamente en el seno de la sociedad. Un medio de comunicación es un vehículo para, es decir, en ese sentido lo que sí debemos eliminar, y yo rechazo frontalmente, es pensar de que la opinión pública que forma parte de un estado de opinión. Aquí se pretende hacer un estado de opinión donde haya una sola visión de opinión estatal, exclusivamente estatal. Perfecto. Marco Antonio Bravo, durante estos 10 años hemos visto permanentes momentos de confrontación, momentos incluso tensos entre la prensa y el gobierno, críticas duras del gobierno hacia la prensa, posiciones beligerantes. ¿Se puede decir que dentro de todo este aspecto la prensa independiente, la prensa privada, se convierte en el principal adversario del gobierno, del proyecto de la Revolución Ciudadana? ¿Cómo evaluar desde el gobierno esta realidad? Yo pienso que la prensa privada o ciertos medios privados asumieron un rol político que no les compete. Es decir, se convirtieron en los voceros de la oposición en determinados momentos. ¿Durante 10 años? Durante 10 años, creo yo. Entonces, ellos asumieron posiciones políticas que no deben asumir. Los medios de comunicación están llamados a educar, a entretener, a informar de manera veraz, contrastada, verificada, y no asumir una posición política. ¿En qué medida se puede decir que han asumido un rol político o de representación de la oposición a lo largo de estos 10 años, por ejemplo? Bueno, es indiscutible que durante las diferentes campañas políticas los medios han tratado de posicionar temas. Por ejemplo, en la última campaña, en la más reciente, en la segunda vuelta electoral, y acá está Luis Eduardo de Diario La Hora, era evidente que durante toda la campaña trataron de posicionar el tema de Venezuela. El tema de Venezuela como un aspecto que si gana Lenín Moreno nosotros vamos a convertirnos en la Venezuela, pero en la Venezuela de la pobreza, en la Venezuela donde existe violencia, en la Venezuela donde no hay cómo hacer absolutamente nada. La campaña electoral coincidió con muchos hechos políticos y graves de situación social, de coyuntura social en Venezuela, que eran necesarios que se los transmitiera independientemente de la época. Pero también coincidió con que Argentina tenía o tiene muchos conflictos sociales y los grandes medios de comunicación jamás informaron sobre esa situación, es decir, se concentraron en que mediáticamente el tema a posicionar era Venezuela.
porque además coincidía con el postulado político del candidato. candidato. ¿Se puede decir que la misma conducta tuvo la prensa estatal, la prensa pública, la prensa oficialista, como prefiramos llamarla, cuando también se posicionó en cambio el tema de Argentina y quizás se soslayó la situación en Venezuela? Yo creo que tenían que darse también el otro lado de la información, es decir, hay que dar a conocer una realidad de un gobierno de Mauricio Macri que después de 2 años de gestión prácticamente los resultados sociales y económicos son la gestión negativos. o la línea editorial de la prensa estatal como un contrapeso a lo que dice la prensa independiente. No necesariamente, hay que dar a conocer todas las vertientes y todas las circunstancias y los hechos. Y yo creo que los medios de comunicación privados, sobre todo en el Ecuador, soslayaron el tema de Argentina, enfatizaron el tema de Venezuela con un claro objetivo político y mediático. Perfecto. Luis Eduardo, ¿está destruida la libertad de prensa como muchos sectores lo afirman, lo señalan 10 años después? ¿Qué lecciones nos dejan esta primera década correísta? Buenos días, Carlos. Destruida no, y creo que no está destruida gracias a la férrea lucha de los comunicadores y el apoyo de la sociedad para que no se destruya. Disminuida, sí. Comunicadores amedrentados, sí. Comunicadores perseguidos, sí. Incluso enjuiciados. Pero desaparecida, no. Para poder hablar de un régimen en el que ha desaparecido las libertades, estamos hablando de Corea del Norte, donde han controlado absolutamente todo. Aquí todavía existimos personas que creemos en la libertad y luchamos por ella. Entonces, mientras exista este tipo de trabajo desde la comunicación y con el apoyo de la sociedad, destruida no va a estar. Fernando decía que era importante entender que el debate surgía por la necesidad de que la prensa también se someta a regulaciones, y eso es lo que han hecho. Hay una ley de comunicación que, en cierta forma, pone a los medios de comunicación en un marco de regulación. Tiraje, frecuencias, contenidos, publicidad, sanciones. ¿Qué lecciones deja esta ley de comunicación? Yo creo que una importante lección y un mea culpa de los medios de comunicación es de que antes de la Revolución Ciudadana tendríamos que haber ejercido un proceso de autorregulación mucho más sistemático y tal vez mucho más efectivo. Es una autocrítica. Sí, eso es una autocrítica y eso está bien. Y sí, debimos haberlo hecho. Pero de ahí, a raíz de que existía ese vacío, el gobierno empieza a crear un enjambre, un sistema de regulación tóxico, completamente limitante de las libertades, y no solo de las libertades del periodista, porque es interesante y es importante que la gente sepa que la libertad es del que nos está viendo por televisión, de informarse, que se ejecuta a través de este simple comunicador, pero al que le están coartando la libertad de informarse es precisamente... Pero sin regulaciones, sin controles, Luis Eduardo. ¿Del Estado? Yo creo que ya existían a través del Código Civil. Y lo que no hemos avanzado es un control de la sociedad como tal. No, igual la sociedad controla, porque si es que le aburre este programa puede cambiar de canal y seguramente en el canal de al lado la están dando algo credibilidad es más. Un sinónimo de control social. Exactamente, y si es que va al kiosco de la esquina puede no comprar un diario, puede comprar el otro diario. Lo que resulta paradójico es de que la gente sigue creyéndole a la prensa corrupta y no compra el diario de la supuesta prensa noble del gobierno. Fernando, la regulación derivó en un control excesivo a los medios con multas, con una serie de indicadores que en lugar de abrir la posibilidad de un debate o de que la prensa privada haga su trabajo, termina más bien como hipercontrolada. ¿Cómo diferenciar este término con el de la regulación que tú planteaste al inicio del debate? Yo no lo creo, ¿no? Yo también, yo no creo en la autorregulación. ¿Por qué? Porque finalmente no es un mecanismo efectivo. Un medio puede hacer, al fin de cuentas, lo que quiera, ¿no? Y de nuevo, vuelvo a poner el ejemplo de antes. No debemos de dejar en manos de una libertad absoluta que los medios se puedan autorregular, porque entonces se da lo que ha dicho Luis Eduardo, ¿no? Que de alguna forma tendrían que haberse autorregulado mejor. Porque se reconoce ahora, a posteriori, que había contenidos anteriormente que podrían ser discriminatorios, que podrían ser machistas, que podrían estar atentando contra una ética periodística y unos códigos deontológicos que, de alguna forma, si la autorregulación no funciona, es cuando entra también la ley. Es decir, cuando se viola el derecho a no ser discriminado, entra la ley. Cuando se es machista y se denigra a la mujer, entra la ley, que son la mayor parte, además, de los procesos que se han dado actualmente en la Supercom. Por lo tanto, al igual que, por ejemplo, el derecho laboral se crea para que entre el empresario y el obrero haya una igualdad de armas, y por eso se sustrae del Código Civil
el ámbito laboral, de la misma forma debemos de tenemos que sustraer del Código Civil, que es lo que decía Luis Eduardo antes, también el tema de la comunicación, porque a veces ese Código Civil no es suficiente. Usted ha analizado la ley de comunicación, Luis Verde Soto, ¿y cree usted que las mayores sanciones se han dado por temas de derechos ciudadanos o más bien es por esta necesidad desde el gobierno de controlar procesos netamente políticos, de fiscalización, económicos, frente a la evaluación de la gestión del gobierno? Las sanciones más importantes, primero son sanciones, lo cual implica y además sanciones monetarias, sanciones que pueden conllevar hasta la vida del medio de comunicación. Yo no creo que en el Código Civil ni en ningún otro código sea deseable la pena de muerte. Los europeos no creen en la pena de muerte, tampoco en la pena de muerte para los medios de comunicación. Las sanciones que tiene la ley de comunicación ecuatoriana pueden llevar a la muerte de un medio de comunicación. Pueden ser sanciones que conllevan la pena de muerte. En la parte económica. En la parte económica, que es donde funciona fundamentalmente un medio, ¿no es verdad? Entonces yo creo que sí, efectivamente la mayor parte de sanciones significativas de la ley de comunicación han tendido a controlar el límite o a poner límites a la libertad. La libertad, aquí el tema de la comunicación básicamente tiene un sustrato filosófico básico. Es el de creer que la comunicación es un servicio público y que en tanto servicio público debe ser controlado igual al agua potable, en donde el Estado pone una forma de regulación en la que el Estado se cree en capacidad de arrogarse con el conocimiento, la verdad, la veracidad, el contraste, lo que debe informarse, etc. Este es el problema básico. El Estado no puede arrogarse esa posibilidad. Ni el Estado más liberal decimonónico es creerse que es el Estado bueno. Luis Eduardo, para cerrar el bloque con Marco Antonio, Luis Eduardo, ¿pueden morir los medios de comunicación con las sanciones de la ley de comunicación, la ley de medios? Absolutamente, se van disminuyendo en su estructura para poder sobrevivir porque tiene sanciones como, por ejemplo, no cumpliste el 5% de la cuota de interculturalidad y $153,000 de un solo porrazo. Eso no lo aguanta nadie. Son 2 multas de esas y 3 multas de esas y desapareces. Entonces lo que yo veo es una visión en la que el Estado debe controlar. El Estado tiene que decirte cómo escribir, cómo ver, cómo leer, qué comer, si tener hijos, si no tener hijos, si salir de fiesta, si no salir de fiesta. Yo por lo menos creo que la sociedad educada es suficientemente consciente para tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, el tema de cambiar de canal. Pero a mí no me parece que es un señor en un sillón presidencial el que tiene que decirme cómo hacer la cosa. Y en cuanto a lo que decían, por ejemplo, en el caso puntual, porque topaban al diario La Hora en el asunto de la campaña y de Venezuela, ayer, esta semana, hubo 2 muertos en las marchas de la oposición de Venezuela. Entonces no lo decimos. No lo decimos porque es un tema que no hay cómo topar. Por otro lado, en la campaña los medios del gobierno estuvieron hasta la coronilla metiéndonos en el asunto de Página 2 y con lo que, por cierto, como los otros medios no plegamos esa campaña sucia, ahora todos en el banquillo de los acusados. Marco Antonio Bravo, lo cierto es que 9 de cada 10 sanciones de la ley de comunicación de la Supercom son contra la prensa privada. Bueno, lo que pasa es que contravienen. Es decir, la prensa pública no contraviene. No, es que no, a ver, la prensa pública, por ejemplo, las sanciones son por algunos elementos, por el tema de contenidos interculturales, mayormente, y la otra es por temas de réplica o rectificación. Es decir, los ciudadanos, las organizaciones, las entidades que se sienten afectados con sus derechos extienden al medio de comunicación un pedido de derecho a réplica, a rectificación, no cumple, interviene la Supercom. Pero a propósito, en los 4 años de gestión de la Supercom, procesos administrativos son 1.075. Es decir, estamos sobredimensionando la cantidad de procesos administrativos. En cuanto a rectificación y réplica, estamos hablando de apenas 47. Es decir, no es como se pinta que la Supercom, bueno, yo no trabajo y no defiendo a la Supercom tampoco, pero yo quiero dar datos certeros de que efectivamente hay un control que es importante para el cumplimiento de la ley de comunicación como lo dicta su reglamento y su Nos vamos a un primer corte comercial. Volvemos. Después del corte analizaremos la fuerza mediática gubernamental durante la campaña electoral y su impacto en los resultados electorales. No se desconecte de Políticamente Correcto. A lo largo de esta campaña electoral, la fuerza mediática del gobierno fue evidente, sobre todo a medida que se acercaba el desenlace entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso en segunda vuelta. Claudia Roura tiene algunos datos que sustentan esta afirmación. Carlos, empecemos por señalar que desde el 3 de enero al 3 de abril, que fue el tiempo que duró la campaña electoral entre la primera y la segunda vuelta, el Estado ordenó la difusión de unas 550 cadenas y espacios informativos. De este total, unas 200 piezas ordenadas por la SECOM tuvieron un tinte político, relacionadas con el proceso electoral.
la conmemoración de los 10 años de Correa en el poder, los avances en la reconstrucción de Manabí, la inauguración de obras, entre otros espacios informativos. A estos datos cabe añadir que la Vicepresidencia de la República también dispuso la difusión de 3 espacios informativos bajo el nombre Ecuador Crece, y el CNE transmitió un centenar de cadenas. En los medios públicos, la campaña electoral también tuvo su propio ritmo. Por ejemplo, Fundamedio señala que en 6 medios estatales durante la segunda vuelta electoral se emitieron 707 piezas periodísticas, de las cuales 303 fueron en contra del candidato Guillermo Lasso y 287 a favor de Lenín Moreno. Solo en los canales estatales, según Fundamedio, se transmitieron 14 horas con 34 minutos en contra de Lasso, mientras que a favor de Moreno unas 7 horas con 05 minutos. Pero por otro lado, Claudia, la Superintendencia de Comunicación analiza la posición editorial de los medios privados frente a una investigación periodística al patrimonio de Guillermo Lasso. Exactamente, el Observatorio Ciudadano por una Comunicación de Calidad presentó ante la Supercom una demanda contra 7 medios: Ecuavisa, Teleamazonas, Televicentro, El Comercio, El Universo, La Hora y Expreso por censura previa. Los demandantes insisten en que dichos medios debieron considerar como información de relevancia pública el reportaje de la revista argentina Página 12 sobre las empresas offshore del candidato Guillermo Lasso. El caso aún está en análisis de la autoridad de control. Adicionalmente, el gobierno ha cuestionado la transmisión de Ecuavisa, Teleamazonas y Canal 1 la tarde del 2 de abril, cuando sobre la base del exit poll de Sedato se anunció en primera instancia una victoria no oficial del candidato de la alianza Creo Suma. La Fiscalía ha solicitado información a los distintos medios. Para concluir, ¿qué papel jugó el presidente Rafael Correa a lo largo de esta campaña? Su posición se evidenció en las redes sociales. Entre el 19 de febrero y el 17 de abril, el primer mandatario escribió 349 mensajes de tinte político en su cuenta de Twitter. De estos, 34 fueron para cuestionar a la prensa. Carlos, frente a toda esta información, cabe preguntarnos, ¿la cobertura periodística en esta campaña fue políticamente correcta? Bien, Luis Eduardo, ¿fue una cobertura políticamente correcta la que hizo la prensa pública y la prensa privada o independiente? Perfectamente, ahí quedan los datos. 500 cadenas, más de 300 notas periodísticas en contra de Guillermo Lasso. Recuerda que cuando Guillermo Lasso estaba en el canal Teleamazonas siendo entrevistado por tu colega Andrés Carrión, habían 3 canales del Estado dándole el reportaje de Página 12 al mismo momento, de manera concertada en contra de un personaje. Eso, imagínate tú, Ecuavisa, Teleamazonas y Canal 1 haciendo lo mismo. Linchamiento mediático, multa, escarnio público, a la hoguera, gente aquí con trinches. ¿Ya? Ahí sí no pasa seguramente absolutamente esa nada. fue una reacción por el hecho de que la prensa privada o independiente decidió no hacerse eco del reportaje de Página 12, que ese ha sido un argumento del gobierno. Absolutamente, ese puede ser un argumento, pero lo que pasa es de que se crea una pieza periodística en Argentina, en un diario ultra kirchnerista, que tiene evidentemente faltas de contraste y evidentemente tintes políticos, y nosotros tenemos que ir corriendo a recoger esa información. Entonces es lo mismo que yo diga, ¿por qué entonces hoy día el Telégrafo no lleva grandes portadas con los muertos de Venezuela? ¿Están ejerciendo censura previa o no? Pero ¿no era nuestra obligación habernos hecho eco de esa publicación y reinvestigar en todo caso si cabe para entender la relevancia pública? Yo el tema de paraísos fiscales le he preguntado varias veces al señor Guillermo Lasso, como le he preguntado a mucha gente. Lo que no creo yo es de que se crea una pieza propagandística en un país y nosotros tenemos que estar obligados a ubicarla. Y en este espacio también se analizó el tema de Página 12 en un debate entre y no solo Juan tiene que ser de Cristóbal Página 12 y Aparicio Caicedo también. Y quiero solo una cosa más. A Ecuavisa, por ejemplo, lo que salía al final de que Ecuavisa se lo procesa por el tema y a Canal 1 por el tema de haber emitido los datos de Sedatos, cuando solo por haber emitido. Cuando tengo entendido que, por ejemplo, la agencia Andes publicó una encuesta de la agencia Numa que luego Numa reveló como falsa. Y aquí nadie se le mueve un solo pelo. Gracias. Marco Antonio. Bueno, mira, yo creo que acá se está tratando de posicionar un elemento que es la falta de libertades, entre otros aspectos, pero en torno a la campaña, al tema de Página 12, yo veo un antecedente que es vital. Panamá, el diario Estrella de Panamá, publica en una columna de chismes 2 párrafos
en donde supuestamente involucran al vicepresidente Jorge Glass con hechos de corrupción. Todos los medios de comunicación privados del Ecuador, radio, prensa, televisión, le dieron un amplio despliegue. Ahí no se preocuparon de contrastar o de buscar a Jorge Glass. Hicieron ahí sí un linchamiento mediático y una campaña sucia en contra de Jorge Glass. En contrario, con el tema de Página 12 no dijeron una sola palabra. Estamos hablando de que Página 12 hace una investigación con datos que están allí, con elementos. No es que se inventan, no es un panfleto, había un reparo no es un en esa elemento, investigación, ¿no? Perdóname, no es un elemento que se puede soslayar. Estamos hablando de un candidato que quería llegar a la presidencia de la República, que tiene 49 empresas offshore, según esta investigación, antes del feriado bancario, $1 millón en su cuenta y se incrementó a 31 millones de dólares. Estamos hablando de elementos concretos que los medios de comunicación privados tenían que dar a conocer. O sea, estuvo bien entonces que se hicieran eco también de lo que publicó el periódico de Panamá sobre Jorge Glass, que era un candidato a la vicepresidencia. Claro, correcto, pero ¿por qué no lo hicieron con Página 12? Había unas confusiones históricas en el tema de Página 12. Se decía que la periodista no asimiló todo este devenir histórico en el manejo de estos bienes, de este patrimonio de Guillermo Lasso. Esa era la principal observación que se hizo. Una investigación que cruzó información en Ecuador, en todo lado, en Panamá, en Estados Unidos, en donde se descubrieron las empresas offshore de Guillermo Lasso. Entonces, vayamos a ese tema y ese elemento fundamental. Y lo que dice Luis Eduardo sobre la agencia Andes, efectivamente nosotros tomamos como fuente una página web que publicó la encuesta de esta empresa Numa. Nosotros tomamos como fuente y publicamos y lo dimos a conocer. Y lo dimos a conocer, como cualquier hecho noticioso. Imagínese lo dimos a que conocer. Eso hubiese pasado en Permítame, le dimos a conocer a la ciudadanía. Y después dijimos, esta fue nuestra fuente y le hicimos esto. Es decir, nosotros no inventamos información, no mentimos a nuestra audiencia, a nuestros lectores digitales en este caso. Presentamos la información como bien. Entonces, a mí me parece que el tema de decir que Página 12 es campaña sucia, y entonces Estrella de Panamá, ¿qué es? Si es un chisme que lo convirtieron en noticia con fuertes ribetes políticos opositores al gobierno. Luis Verde Soto, ¿cómo evaluar el trabajo de la prensa pública y la prensa privada en esta campaña electoral? Bueno, creo que ese es un hecho dramático de Ecuador. En Ecuador se configura la imagen y la realidad de un delito electoral que comienza mucho antes de la concurrencia a las urnas. El fraude electoral contemporáneo es un fraude que comienza desde cuando se desequilibra la concurrencia igualitaria de las partes en la competencia electoral. Y eso, ¿cuál es el agente principal de ese desequilibrio? Son los medios de comunicación. Esto comenzó mucho antes, es cuando el Estado comienza a intervenir sobre el proceso electoral, es cuando se configura un delito electoral. El delito no necesariamente tiene que estar compaginado en la forma que tiene en el Código de la Democracia. La idea, la concepción de cómo se crea un dolo trasciende al mero hecho del contagio de votos. Sí, pero el gobierno dice que de la misma manera la prensa independiente hizo una suerte de fraude mediático al posicionar en exceso una candidatura, que sería en este caso la de Guillermo Lasso. Es decir, habría como un contrapeso, los medios independientes por un candidato y la prensa estatal por otro. Yo, discúlpenme, pero considero es un absurdo de extremo. Extremo. Pensar de que la posición editorial de un segmento de periódicos tiene que ser contrastada con la posición estatal editorial es bárbaro. Estamos hablando de que el Estado tiene que tener otra función respecto a la conformación de opinión en la sociedad ecuatoriana. El tema del Estado, para tomar el mismo símil de la relación obrero-patronal y ponerle en el caso de la comunicación, es evidente que lo fundamental es de que haya equidad de condiciones obrero-patronales y el Estado actúa simplemente como intermediario. Es la forma moderna de procesar los conflictos. En este caso, el Estado aparece como un agente de conflicto y ustedes lo han reconocido. Es el agente de conflicto contra estos otros que no informaron bien, a criterio del Estado, no a criterio de quién. La verdad, en el mundo contemporáneo, hace rato que la conocemos que no es absoluta, no es posesión de un populista, no es posesión de nadie. La verdad es una construcción histórica, es una construcción social y consiguientemente nadie puede arrogarse. Además, el periodismo es el primer borrador de la historia. Por favor, si no hubiese esa posibilidad, no podríamos construir los avances de la historia. Perfecto. Fernando Casado, dentro de este debate, ¿cómo evalúas tú el papel del presidente Correa
como uno de los grandes actores de esta campaña. No fue candidato, pero estuvo muy vital en sus cuentas de redes sociales, en los recorridos, casi como un community manager. Vale, algunas cosas previas, ¿no? Sí. La verdad es la lucha de verdades, y normalmente quien tiene la capacidad como para crear sentidos, que suele tener más capacidad la prensa hegemónica, la prensa privada, pues tiene más capacidad de imponer una verdad, de crear una verdad. Varias cosas que creo que deben de ser también destacadas. Si hay 9 casos de cada 10 en la Supercom contra los medios privados, es porque el 92% de todo el elenco de los medios en el Ecuador son privados, ¿no? Entonces, numéricamente cuadran. Ciertamente es una aseveración, discúlpame. Numéricamente cuadran. Después, yo creo que también hay sesgos hay un gran monopolio de prensa pública, hay una gran presencia de prensa estatal. Pero casi que se equipara. Cualitativa y cuantitativamente. Canales de televisión, medios. Cualitativo y cuantitativamente es muchísimo menor la prensa pública que la prensa privada. Creo también hay una serie de sesgos a priorísticos que estamos manejando, ¿no? Igual también, por ejemplo, el reportaje que hemos visto, ¿no? La fuente era Fundamedios. Me gustaría que hiciéramos también, que sería interesante para contrastar las diferentes fuentes, qué ha ocurrido también con la distinta cobertura que han hecho los medios privados. Creo que llamarlos a los medios privados como independientes es en sí mismo una falacia y un fetiche, porque al igual que nosotros ya hemos reconocido en el periodismo que la objetividad no existe, estamos claros en ello, tampoco existe la independencia. Son términos como la imparcialidad o como la neutralidad, que son aspiraciones que debemos de tener, pero que no podemos usarlos porque son términos en sí mismos falsos, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de circunstancias tenemos que tenerlas en cuenta, porque si no construimos una conversación dialéctica, como estamos haciendo acá, sobre premisas que son falsas. Sobre la participación... Sí, un segundo, me parece importantísimo lo que has dicho. Es decir, no podemos concebir que haya un instrumento público, una institución pública como una ley, que sí se crea como instancia residente de la verdad, del contraste, de la comparación. Si tú, como efectivamente has planteado, la disputa es una disputa política por el sentido. Es decir, los actores políticos de la comunicación y los actores políticos en general disputan el sentido de la construcción de la verdad, la construcción social de la verdad. Mal puede haber el intento, ni siquiera lejano, de una institución que se crea punto residente de la verdad. Este es el tema. No puede haber. Y me pregunto simplemente, por ejemplo, ¿qué pasaría si en España pusiéramos la ley de comunicación ecuatoriana en España? Yo creo que sería absolutamente intolerable. Yo creo que sería absolutamente maravilloso. ¿Te parece? Absolutamente me parece maravilloso. Necesitamos a los una ley colegas de Podemos, en mis España. colegas en Madrid, voy a plantearles de que hay un colega que quiere llevar esta idea. Me parece fabuloso. Porque nos hace falta en España tener una ley como esta, porque normalmente el pensamiento único de medios privados y medios públicos es absoluto en España y las minorías no son nunca representadas. Me parece fabuloso que tú le plantees que Podemos pueda llevar esta ley a España. Volviendo me parece un poco muy a la bien. esencia de la ley, Luis, volviendo a la esencia de la ley, no es imponer una verdad, es imponer valores que sí son inherentes al periodismo y que sí se pueden aplicar, no como la objetividad, neutralidad o imparcialidad, rigor, pluralidad, contraste. Esos son los valores a los que tenemos que tender los periodistas. Dice veracidad, que es la forma, el atributo de la verdad. Y la verdad se considera estatal. Veracidad dice la ley. Es la lucha entre verdades, Luis. No, lo que dice la ley. Normalmente lo que dice la ley me refiero. Y normalmente son los medios hegemónicos también quienes imponen su propia verdad. Y esa verdad que se impone por parte de los medios hegemónicos tiene muchísimo que ver con los intereses de los medios que son hegemónicos y que no tiene nada que ver con la independencia. Mira Canal 7 y vas a ver con absoluta certeza. Tú mira Canal 7 y no podemos llamar independientes a los medios privados. ¿Perdón? ¿Estás de acuerdo en que no podemos llamar independientes a los medios privados? No, yo considero que al contrario, hay que hablar y crear en toda sociedad que quiera ser libertaria. ¿Pero lo son o no lo son, Luis? Tienen que ser independientes a la modalidad histórica de construcción. No los llamemos así. No, los medios privados tienen que ser independientes como una construcción histórica de la libertad. Eso es lo que tienen que ser. Y eso es lo que se requiere a todos. Pero no lo son, Luis. Entonces, construimos el debate sobre una falacia. Y el debate también pasa por la necesidad de ver si los medios públicos deben o no ser independientes de quien detente el poder. Nos vamos a un corte comercial, seguimos con el debate. Al volver veremos cómo es la estructura comunicacional del gobierno de Rafael Correa y analizaremos su influencia sobre la prensa. Regresamos con más. El gobierno de Rafael Correa planteó una comunicación directa con la ciudadanía a través de cadenas y otros espacios informativos diseñados desde el Estado. En el siguiente video veremos cuál es la estructura de este sistema. La estrategia mediática y de control a la prensa que ejecuta el gobierno se sostiene en 3 pilares. La Secretaría Nacional de Comunicación, los medios incautados y gubernamentales, así como otras instituciones creadas por la Ley de Comunicación, el Cordicom y la Supercom. La SECOM diseña y produce el mensaje gubernamental.
La encabeza Patricio Barriga. Desde esta entidad se realizan los enlaces ciudadanos o sabatinas. Además, se coordina y dispone la transmisión de todo tipo de cadenas del Ejecutivo. En la SECOM trabajan 276 personas. Los medios incautados y gubernamentales reproducen el mensaje oficial y su línea editorial es cercana a las políticas que define el gobierno. Fernando Alvarado, a través de la Unidad de Gestión de Medios, y Javier Lazo, gerente general de Medios Públicos, comandan estos medios. Al 2014 trabajaban 500 personas en los medios incautados, mientras que en los medios públicos están 1.103 funcionarios. Finalmente están el Consejo de Regulación dirigido por Tamara Merizalde y la Superintendencia de Comunicación encabezada por Carlos Ochoa. El Cordicom diseña las políticas comunicacionales alrededor de la ley de medios y hace informes de base en materia de derechos para las sanciones de la Supercom, mientras que la Superintendencia de Carlos Ochoa dicta sanciones, la mayoría de ellas de oficio. En estas dos instancias trabajan 435 personas. Es decir, que al menos 2.500 funcionarios del Estado trabajan directamente para monitorear el trabajo de la prensa. Marco Antonio Bravo, ¿el próximo gobierno de Lenín Moreno debe necesariamente tener toda esta plataforma de medios estatales, públicos, de esta Secretaría de Comunicación tan grande en este momento, para continuar con el gobierno? ¿Cómo miras tú desde esa perspectiva? Bueno, quiero hacer algunas precisiones. Ya, okay. Primero, Fernando Alvarado ya no tiene que ver con el UGDEP, él es ya ministro de Turismo, entonces no está encargado de esa tarea. En segundo lugar, el Estado, digamos el gobierno... Pero hay un decreto, ese nombramiento sí, pero es personal. ya no forma parte. Ya, okay. El gobierno del Ecuador actualmente tiene un medio que se llama El Ciudadano. El Ciudadano, su página web, la Radio Ciudadana, el canal Ciudadano y la página y el periódico El Ciudadano. Un medio. Los otros son medios públicos, los más visibles, Ecuador TV, Radio Pública, El Telégrafo, Agencia Andes. Pero medios públicos también son los medios de las universidades, de la policía, de los militares, de los GATS, es decir, de todas las entidades públicas que también tienen medios. Luego están los medios incautados, administrados por el Estado, pero financiados con recursos de los propios medios. Y luego, por supuesto, están los medios privados. Efectivamente. Las líneas editoriales... Sí, permíteme, solamente es que es importante esto, porque se habla de que el Estado tiene un enjambre de medios y que tiene todo el control absoluto. No es así, como acabo de mencionar. En segundo lugar, en el año 2007 existían 1.521 frecuencias en el Ecuador. Radio, radio y televisión, AM y FM. De esas 1.521, 92% privadas. 8% públicas y 0% comunitarias. Después de 10 años y con el concurso que está en vigencia en este momento, tenemos 75% de medios privados. Es decir, es una mayoría absoluta de medios privados. Pero son medios también pequeños de y medios grandes también, como Ecuador. Y medios grandes, obviamente, pero bueno, son de todo nivel. No hay un monopolio en ese sentido. En el sector público 21% y el sector privado comunitario apenas el 4%. Es decir, yo creo que el Estado, el gobierno de Lenín Moreno debería mantener la estructura que se mantiene en este momento. Yo creo que hay una nueva lógica de gobierno y una nueva lógica de sociedad, pero hay que mantener y que seguir informando a la comunidad, porque si no conoceremos solamente una verdad, como conocimos el 2 de abril, que un canal le dio como ganador a Guillermo Lasso en base a un exit poll, no y oficial. Guillermo Lasso... pero Guillermo Lasso hizo declaraciones como presidente de la República. Pero esa es cuestión de Guillermo Lasso, no de Coavisa. Le entrevistaron como presidente de la República. No, entonces, si no existía ese contraste del medio de una agenda público, periodística en el sentido de que había un exit poll no oficial en el que nosotros habíamos ese tratamiento fue coordinado. al menos polémico. Entonces yo creo que en estas circunstancias lo que debemos nosotros hacer es tener medios públicos, medios privados responsables. Medios públicos y medios privados responsables. No se trata de aquí de que el periodista que trabaja en un medio público es el malo de la película o el que trabaja en el medio privado es el malo de la película. Todos los que estamos aquí, al menos yo, soy periodista, con un ejercicio en medios privados y en medios públicos también. Yo, porque ahora estoy prestando mi servicio en medio público, no se trata de que soy malo en la película, ni tampoco el privado. Y no podemos tratar de esa manera. Luis Eduardo Vivanco, en ese sentido, ¿el gobierno de Lenín Moreno tiene que dar un giro político en la política de comunicación, valga la redundancia?
Verás, en cuanto que Fernando decía de que la ley es maravillosa y tenemos que regarla por todo el mundo, me parece que se va a convertir en un gran opositor de Lenín Moreno, porque Lenín Moreno ha dicho durante toda la campaña de que hay que reformarla, de que es demasiado punitiva, y ha sido una de sus ofertas. Así que parece que entre Fernando y Lenín hay un gran distanciamiento. ¿Se va a cumplir esa oferta? No sé si es que veremos a Fernando en la oposición el día de mañana, porque la cosa se está agravando. ¿Se va a cumplir esa oferta? No desaparecer. Eso hay que verlo, y yo espero, y me parece una gran oferta, y me parece que estoy a la espera de la mano tendida. Y me parece que en el caso también de Fernando, y sin personalizarlo, veo el tema de la lucha de verdades que tiene, y es lógico, porque hizo un libro que es un libro de ficción, el cual te felicito, porque por eso te conocí, en el que supuestamente, no recuerdo que había hablado contigo, y toda la gente con la que he hablado tampoco lo recuerda bien, y está bien, los emprendimientos en la novela, te los felicito, seguramente fueron pagados con fondos públicos, pero espero que el tema de Lenín Moreno y su política de comunicación, como lo ha dicho, sea de mano tendida, y me parece perfecto, me parece que hay que virar la página, volver a conversar, ya esto de estarnos mandando al carajo todo el tiempo, me parece que ya estuvo bueno, 10 años de veneno han sido suficientes, ojalá los cumpla, y si es que es así, bienvenido sea. Perfecto. ¿Por dónde empezar, Fernando? ¿Por dónde empezar? ¿Verdad? Que hay muchas cosas. Bueno, vamos a empezar por lo que dijo antes Luis, que Luis dijo hace un momentito. Oye, yo quiero ver cuándo el Telégrafo va a publicar algo sobre los muertos en Venezuela. Pues aquí lo tienes, en el periódico de hoy, por favor. Venezuela se expresa en las calles, y el antetítulo: 2 personas fallecieron durante las marchas. Entonces aquí demostramos... Seguramente es la CIA la que mató a la gente. No, pero aquí si o sea, lo que acabas de decir, tus deseos, Luis, tus ¿Qué dice deseos abajo? ¿Qué dice se abajo? han hecho realidad. ¿Quieres que te lea todo? Hacemos un poco más de propaganda del Telégrafo. Pero para que vean que hay mitos... Sí me interesa saber qué dice abajo. Nicolás Maduro llama al pueblo a prepararse para una victoria electoral total. Ayer el mandatario ofreció... ¿Qué? Victoria electoral. Total, entre o sea, comillas... Maduro, victoria electoral, comillas, no, pues... Ayer el mandatario ofreció un discurso en el centro de Solo Caracas. habla del mandatario. No. Oye, tu propia prueba se vino en contra tuyo, mi hermano. No, compadre, pero vamos a ver entonces si quieres lo que se dice dentro de... Seguimos, hablemos del caso entonces, te quiero decir, existe la información y existe también la noticia sobre los muertos. Y aparecen, perdona, pero vamos a seguir viéndolo, aparecen las manifestaciones de la oposición y las manifestaciones del chavismo. Entonces, hay que leer el texto, no sé si lo has leído, parece que te quedaste en la portada. Pero tus deseos se han hecho realidad. Quiero decir que entonces existen unos mitos también sobre los medios públicos que deberíamos, que también lo habéis dicho acá, que deberíamos de tener de nuevo mucho cuidado a la hora de establecerlos como verdades absolutas, que no las son. Y de nuevo, creo que por tercera vez, el reportaje que ha aparecido en un principio presentando el tercer bloque es un reportaje sesgado que empieza diciendo el control de los medios se ejerce de esta manera. Entonces, creo que serán de nuevo cosas por parte de los medios privados que deberíamos de tener mucho cuidado, porque creo que entramos dentro también de un terreno farragoso que puede ser el de alguna forma llevar a conclusiones erradas a la opinión pública cuando hacemos esas aseveraciones que yo no las creo. Hagamos una cosa, Fernando, voy a un corte comercial y te doy la palabra para terminar con Luis Verde Soto sobre cómo debería ser esa agenda política de Lenín Moreno luego de su posesión en materia de comunicación. Nos vamos a un corte comercial. Y no se olvide de seguirnos en Twitter, @políticacorrecta. También puede visitar nuestro micrositio en www.ecuavisa.com. Estamos en Políticamente Correcto, como usted sabe, todos los domingos a las 10:30 por Ecuavisa. Fernando Casado estaba en el uso de la palabra. Bueno, y sobre mi libro de ciencia ficción, pues sí que te entrevisté, y sí que entrevisté a muchos de tus periodistas de tu diario, que además tú fuiste quien me dio la palabra, y algunos de ellos me llamaron después agobiados, porque cuando leyeron el libro hubo presiones internas en el diario diciendo que parece ser que yo no quería poner al diario en esta posición, mis jefes me han dicho que cómo he podido poner el diario en esta posición, y yo les mandé toda la transcripción. Invitémosles a ellos para que te digan en la cara de que es mentira todo lo que vos pones. Toda la transcripción y tengo los está emails bien, la y ficción todo. No está mal, la novela está bien, pero te quiero decir que hubo presiones internas también dentro de tu diario por exponer cosas que están ocurriendo en la prensa privada. Vamos con el tema de Lenín eso. Moreno, porque nos queda poco tiempo. Seguro. ¿Cómo miras tú la necesidad de haber o no cambios en el próximo gobierno frente a la relación con la prensa privada? La prensa independiente. Yo creo que sí, que la situación de polarización siempre es mala, ¿no? Creo que en cualquier caso se tiene que llegar a un entendimiento mayor. Creo que debe de hacerse un mejor periodismo en general en el Ecuador, deberíamos de todos poner de nuestro lado, y cualquier cosa que pueda dar lugar a que se
cubra la información de una manera más balanceada, más plural, en donde haya un mayor rigor en las fuentes, una mayor investigación, es bienvenida. Eso pasa ¿no? por la necesidad de revisar la ley de comunicación y ajustar algunos detalles que son sumamente polémicos, por ejemplo, la aplicación de multas o la desproporción que existe entre juzgar, por ejemplo, y de mirar el ejercicio de la prensa privada, que es muy diferente al de los medios públicos, en donde no hay mayores restricciones. La ley de comunicación también responde a una realidad que era necesaria en el Ecuador. Desde la Constitución, en el artículo 312, se establece la separación entre el poder mediático y el poder financiero, que es muy importante. Se tuvo que hacer después, debido a la polémica y a la resistencia que hubo en muchos poderes fácticos, un referéndum en el año 2011. Finalmente, la Ley Orgánica de Comunicación ve la luz en el año 2013. Hay una pequeña andadura de 3 años en cuanto a la aplicación de la ley, algo más de 3 años. Creo que es importante pues ahora revisar, y por supuesto que todo lo que sea revisable, si hay un exceso de punición, si así se evalúa, pues Perfecto. está muy bien que se haga una revisión a la ley. Marco Antonio Bravo, ¿cómo miras tú la posibilidad de reformar la ley de comunicación? ¿Cómo debiera ser el talante del nuevo presidente de Lenín Moreno en su relación con la prensa? ¿Deben haber cambios? Hay otros momentos, ha dicho Fernando Casado, que se debieran tomar en cuenta. Bueno, el ritmo de Lenín Moreno será diferente sin duda alguna. Él ya ha extendido su mano a diferentes sectores, sectores privados, sectores de la producción, a los sectores indígenas que estuvieron durante todos estos casi 10 años confrontando con el gobierno. Golpeados por el gobierno. Yo creo que sí es importante cierto tipo de cambios, de cierta regulación, pero la ley de comunicación en esencia debe mantenerse, porque la ley de comunicación solo se le ve el lado malo, el lado negativo, el lado punitivo, pero que es la ley de comunicación que da apertura a diversas voces, a la democratización y al acceso a la información. Hablemos del lado punitivo. Hablemos del lado punitivo de la ley. Otro lado más bien, eso está bien. Hemos hablado del lado Podría punitivo, quedarse. hemos hablado acá. Hablemos del otro lado. Hablemos del lado que garantiza al periodista un sueldo justo de $817 al periodista. Que antes el periodista, ¿cuánto ganaba un periodista? Ningún medio está pidiendo revisar esa parte de la ley. Está pidiendo que no haya algunas sanciones que pueden asfixiar y matar a un medio. Hagamos el tema de acceso a las nuevas voces, a los programas de música nacional. Hablemos también de eso porque es un elemento fundamental. Hablemos de los programas de interculturalidad, que la mayoría de los medios de comunicación que han sido sancionados por Supercom es porque no han cumplido la cuota de interculturalidad, porque simplemente no les interesa, porque simplemente no es negocio y no está con su filosofía. Entonces, esos aspectos son importantes que debe destacarse en la ley de comunicación. Lo otro, pues, efectivamente, si hay exceso en las multas a los diferentes medios de comunicación, eso debería en su momento determinado regularse. Perfecto. Luis Verde Soto, usted encabeza, preside una mesa por la concertación para la reforma de la ley de comunicación. ¿Bajo qué conceptos se deben reformar esa ley? ¿Cuál es el principal apuro, urgencia que debería tomarse en cuenta en la mano tendida que ha dejado Lenín Moreno frente a una mejor relación con la prensa? A ver, yo no quisiera meterme en el plano de las reformas a la ley, porque lo que primero que hay que expresar al país es de que hay un consenso duro en un segmento muy importante de la opinión pública del Ecuador de que esa ley no debería existir, enteramente debería ser derogada y debería ser reemplazada por otra. Y creo que esto es fundamental porque el rol que cumple la ley de comunicación, el rol que cumple la visión que tienen de los medios de comunicación y la lucha y la construcción de un enemigo en los medios de comunicación para poder destruir el sistema político ecuatoriano en el régimen es tal que no puede ser mantenida con meras reformas. Ciertamente habrá que hacer un conjunto de demandas de expresión de voluntad política por parte del presidente electo. Y yo creo que es importante, pero eso no valida ni convalida la existencia de la ley. Ahora quiero decirte una cosa primero que tal vez es importante. No veamos a la ley desde el punto de vista instrumental. Ya no se puede ver en la ciencia política, en la ciencia social, desde el punto de vista instrumental. Hay una ley buena y lo que pasa es ahora que hay que instrumentarla. La ley en la evaluación de lo que ha pasado no es buena. La evaluación de lo que ha pasado con la ley nos muestra que es una pésima ley y consiguientemente no puede sostenerse. Sin embargo, tenemos, como toda lucha política, hay que llegar a acuerdos en torno a qué hacer. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero hay que pedir, yo diría, seguir la mínima compatibilidad entre las normas internacionales de comunicación y lo que hace la comunicación ecuatoriana y lo que hace la ley. Creo que es absolutamente evidente que hay que eliminar una cantidad de figuras ambiguas, desproporcionadas que tiene esa ley, comenzando por esta figura tan
Vamos a la etapa de conclusiones. Fernando Casado, ¿considera políticamente correcto que el gobierno de Lenín Moreno replantee su relación con la prensa? Sí, todo lo que sea para mejorar el periodismo, mejorar el rigor, la pluralidad, el contraste, bienvenido sea. Yo creo que hace falta volver a una ética periodística, a unos códigos ontológicos que en gran medida se han visto perdidos en este devenir en el que muchos medios de comunicación se han comportado como verdaderos actores políticos, y el periodismo debe de volver al periodismo y no convertirse en política, como es el libro del que hablaba Luis, que es muy buen libro, Política y Periodismo, cuando se rompen las reglas. Luis Eduardo Vivanco. Me parece que es importante que el nuevo gobierno replantee una forma de sanar las heridas de lado y lado absolutamente, y de que tratemos de buscar la forma de revivir la libertad. La crítica no es dañina, yo sé que molesta, pica y arde, pero es positiva, y para eso están los medios de comunicación. O sea, yo de aquí salgo con mi mochila y no me voy a juntar con ningún banquero, ni con la CIA, ni me meto a definir ninguna línea editorial en ninguna embajada. Gente normal que trabaja, que es crítica, pero no por eso son los enemigos del Estado. Los periodistas no son enemigos del Estado. Marco Antonio Bravo, ¿cuál es su conclusión? Me parece que la política pública del gobierno debe enmarcarse en lo que sigue siendo la democratización de la información y la comunicación. Y para ello, sin duda alguna, debe garantizarse la libertad de expresión, que está precisamente garantizada en la Constitución del Ecuador. Y debe darse y manejarse de una manera tan importante con la información verificada, veraz, contrastada, que es la base y la clave de la información. Luis Verde Soto, ¿qué es lo políticamente correcto? Retomo aquello de que hay que garantizar la libertad de expresión, no solo en la Constitución, sino en la realidad. Y para ello lo que hay que hacer es, frente a la apropiación progresiva del Estado de un derecho ciudadano, hay que devolvérselo a la ciudadanía, hay que devolverle a la sociedad ese derecho a la comunicación. Y yo creo que lo que estamos haciendo ahora es acumular una serie de consensos fuertes que van a encontrar el sendero para procesarse a través de una serie de reformas en el corto plazo, pero fundamentalmente, estratégicamente, en recomponer el sistema político ecuatoriano. Y para eso se requiere algo más que reformas a la ley de comunicación. Se requiere fundamentalmente un intercambio que construya opinión libre de los ecuatorianos, construya básicamente rendición de cuentas y fundamentalmente y radicalmente constituya ciudadanos libres en todos los sentidos. Y bien, un país que se preside democrático no puede combatir a la prensa libre. Esta década de permanentes confrontaciones nos obliga a que como sociedad entendamos que el poder público necesita ser fiscalizado. En ese espacio, la libertad de prensa y de expresión resultan fundamentales. Si el presidente electo, Lenín Moreno, quiere dar una lucha sin cuartel a la corrupción, como así lo ha prometido, debe permitir al periodismo independiente hacer su trabajo. Ese puede ser el legado políticamente correcto de su gobierno. Gracias por acompañarnos. Aquí concluimos Políticamente Correcto. Nos vemos la próxima semana con más análisis de la coyuntura nacional. Políticamente Correcto el domingo, 10:30 por Ecuavisa.